Hola a todas y todos. Nos encontramos nuevamente en otra clase de producto notable. En este caso es la parte 2, ¿sí?, de los productos notables que vimos. El objetivo es conocer, comprender el concepto de producto notable, el mismo objetivo de la clase anterior, pero con contenido distinto, ¿sí? Vamos a recordar que era un producto notable, comprender dos casos más. Recordamos que en la clase anterior vimos dos casos, esta vez vamos a ver dos casos más y sería... y para luego pasar a actividades de aplicación. En la clase anterior vimos que el producto notable es una forma rápida de realizar algunas multiplicaciones entre polinomios en base a reglas establecidas para cada caso. Eran reglas que ustedes tenían que aprender de memoria. No queda otra, tienen que aprendérsela de memoria. Y la única manera de aprender algo de memoria es practicar mucho. Los productos notables que vimos fueron cuadrado de binomio, donde tenían que identificar que había un binomio que estaba al cuadrado, aplicar la fórmula. Y el otro era cubo de binomio. Se parecen, pero aquí el mismo binomio está al cubo. ¿Cuál era la fórmula ahí? Era el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Yo podía pensar en el doble del primero por el segundo, o sea, podríamos pensar que ese número es el que va a multiplicar acá, 2 por c por 7, y el segundo al cuadrado. Nos da siempre, un cuadrado de binomio siempre nos va a dar un trinomio, siempre da un término más. Si ustedes se fijan en el cubo de binomio, es el primero al cubo, el último al cubo, primero y últimos al cubo. Acá estos dos términos iban siempre 3 por, siempre se empezaba así, 3 por. Insisto, es como si este numerito estuviese multiplicando acá. Entonces el triple del primero al cuadrado por el segundo, y después el triple del primero por el segundo al cuadrado. Hacíamos primero las potencias, hacíamos primero los cuadrados, y después hacíamos las multiplicaciones. Eso lo trabajamos en la clase anterior. Hoy día vamos a ver uno que se llama suma por diferencia. La clase de hoy día es un poco más livianita. Los dos casos de hoy día son más livianitos, más fáciles de entender, menos engorrosos. ¿Ya? Suma por diferencia. Hay dos binomios casi iguales. Lo único que se diferencian es que aquí hay una suma y aquí hay una resta, pero con exactamente los mismos términos. ¿Ya? Si lo desarrollo tal como trabajamos en la clase anterior, multiplicando término a término, nos quedaría el primero al cuadrado. Ahí, si lo hacemos binomio por binomio, nos queda el primero al cuadrado, a por a, ahí. Luego a por menos b, a por menos b por a, y b por menos b. Más por menos, menos, y b por b, b cuadrado. Reduzco los términos semejantes que están en juego ahí. Resulta que es menos 1 más 1. Eso me da 0. O sea, se cancelan esos dos términos y el resultado que obtengo finalmente es el primero menos el segundo al cuadrado. Así. Entonces, tenemos la fórmula general. Cada vez que multipliquemos suma por diferencia, vamos simplemente a aplicar esta fórmula. No vamos a hacer todo ese proceso. Pasamos de aquí inmediatamente a la fórmula. Súper simple la fórmula. Siempre va a ser suma por diferencia igual a la diferencia resta, de los términos al cuadrado. Ahí está escrito en palabras. Una suma por diferencia corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Nada más. Ahí se acabó. Súper simple. Veamos ejemplo. ¿Ven? X, 10 y 10. Lo único que lo diferencia es que uno es más y otro es menos. Entonces, ¿cómo quedaría? Como la resta entre el primero y el segundo al cuadrado. 10 por cuadrado es 100. Nada más. En este caso va a quedar siempre como resultado dos términos. Otro ejemplo. Aquí hay una suma por diferencia. Aquí hay una diferencia por suma, pero es lo mismo. Recordar que en la multiplicación existe la conmutatividad. O sea que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Lo puedo escribir en el orden distinto, pero me da lo mismo. Entonces puede estar la resta primero y después la suma.
Identifico que son los mismos términos, solo que están una con suma y la otra con resta. Sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Listo. Siempre queda menos, siempre, siempre, siempre. Aquí, lo mismo. Los mismos términos, uno con suma, otro con resta. Aplico la suma por diferencia, sería primero al cuadrado. Está escrito con paréntesis, porque se va a elevar el 2 y la x al cuadrado. Menos el segundo término al cuadrado. Al elevar el 2 al cuadrado me queda 4. Al elevar la x al cuadrado me queda x cuadrado menos, siempre va a quedar menos el 3 al cuadrado. Otro ejemplo, voy poniendo distintos casos de cosas con las que se pueden encontrar. X cubo, 4 y 4. Uno con suma, otro con resta, es un suma por diferencia. Elevo y elevo, siempre con resta. Recordar la propiedad de las potencias. Potencia y una potencia se multiplican exponentes, por eso me queda 6. Y 4 al cuadrado, 16. No 4 por 2, por favor. Ahora, aplicación geométrica. En esto siempre, la mayoría de los casos va a ser con cálculo de área. ¿Ya? Tengo un rectángulo cuyo largo mide x más 10, cuyo ancho mide x menos 10. Calcula el área de ese rectángulo. O sea, es base por altura. Como es una suma por diferencia, me queda así, aplicando la fórmula. Luego el área del rectángulo corresponde a x cuadrado menos 100 centímetros cuadrados. ¿Ven? Facilito. Vamos al otro. Bien. No sé por qué me salió. Producto de binomios con un término común. Entonces, ahí está el término común. Término común hace referencia al término que se repite. Aquí va a haber un término que se está repitiendo y los otros dos van a ser distintos. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo a la antigua. Binomio por binomio. Sería x por x, x por b, a por x y a por b. Términos semejantes, todo lo que tenga x. Entonces me queda x cuadrado, ab, y estos dos se juntan. Es como si aquí hubiese un 3x más 2x. Sumo el 3 con el 2 y mantengo la x, que es el término semejante. ¿Sí? Lo ordeno para que se vea más bonito y tenemos la fórmula general para la multiplicación de binomios con un solo término común. ¿Cómo se lo tienen que aprender? Corresponde al cuadrado del primer término más el producto, ahí está, entre la suma de los términos distintos, aquí, la suma de los términos distintos por el término común, más el producto de los términos distintos. O sea, voy a tener eso por eso, x cuadrado, ese no va a fallar nunca. Luego, estos que son distintos se van a sumar y se van a multiplicar por el término común. Se suman y se multiplican por el término común. Y luego estos que sumé se multiplican y conforma el último término de ese trinomio. Con ejemplos se entiende mejor. Miren, fíjense. Dos binomios que tienen un término en común, que es la x. Aplico la fórmula, x por x, x cuadrado. Luego empiezan a jugar estos términos que son distintos. Primero se suman, 1 más 3, y se multiplican o se acompañan por el término común. Entonces 1 más 3, ahí, y luego 1 por 3. Y ese no va acompañado de nada más, solamente 1 por 3. Luego queda el x cuadrado, 1 más 3 que son 4, y 1 por 3 que son 3. Insisto, si os pueden saltarse ese paso, ideal. La idea es que lleguen al tiro de aquí a acá, pero eso lo da la práctica. ¿Okay? Segundo ejemplo. Tienen un solo término común que es la a. Por lo tanto, a por a cuadrado. Luego, se suman los términos distintos y se multiplica por a. Al sumar los términos distintos me da menos 4 por a. Luego eso que sumé, los multiplico. 3 por menos 7, menos 21. Entonces, primero sumo, después multiplico. Siguiente.
un término común, los otros dos son distintos. C por C, ahí está. Sumo los términos distintos y multiplico por el término común, C. Al sumar me quedaría menos 9C. Y luego, una vez que ya sumé, ahora multiplico. Menos 7 por menos 2, menos por menos, más 14. Aquí los errores principales están en los signos. ¿Sí? Eso hay que cuidar. La mayoría se aprende bien la fórmula, pero al momento de poner los signos se pierden. Eso hay que practicarlo harto. Siguiente. Término común la x, términos distintos el menos 1 y el 6. X al cuadrado. Luego, se suman esos dos. Al sumar me queda 5, siempre multiplicado por el término común. Luego los multiplico. Menos 1 por 6, menos 6. Siguiente. Ahora el término común es 2x. Y los términos distintos son 3 y menos 1. Entonces iría el 2x al cuadrado. El 2x al cuadrado es elevar el 2 y elevar la x. Por lo tanto me queda 4x cuadrado. Luego, me fijo los términos distintos. Primero los sumo. 3 más el menos 1 me da 2. Y ese 2 lo multiplico por el término común. En este caso el término común es 2x. Ahí está la trampa. Ya no es solo x, sino que es 2x. Entonces, esa suma que me daba 2, por el 2x, me queda 4x. Y luego multiplicar. 3 por menos 1, menos 3. Entonces, insisto, la trampa en este caso es acordarse que el término común es un 2 por x. Aplicación geométrica, también, cálculo de área. Base por altura. La base es x más 9, la altura es x más 2. Reconozco que es una multiplicación de binomios con un término en común, por lo tanto la fórmula era primero al cuadrado, sumo los dos, y me da 11, multiplico por el término común, y luego multiplico esos dos. Ahí está el área en centímetros cuadrados. Ejercicios para que practiquen. ¿Sí? Suma por diferencias. Aquí hay puras sumas por diferencias. Fíjense que son exactamente los mismos números, las mismas letras, pero uno con suma y el otro con resta. Y dado aquí, que hay una trampita. N cuadrado menos n cuadrado. 4mn, 4mn. ¿Sí? Son exactamente los mismos, pero hay uno que tiene un signo distinto. Es el n cuadrado y menos n cuadrado. Por lo tanto, aquí la idea es ordenarlos para que se vean iguales y el signo distinto se vea al medio. Entonces tendríamos que colocar aquí 4mn primero, después más el n cuadrado para que quede a la vista igual al otro. Entonces aquí sería reordenar, antes de hacer el producto notable, reordenar el primer binomio, 4mn más n cuadrado. ¿Ya? Y aquí también aplica. Cuidado que aquí se eleva el 2 y el x al cubo. Aquí hay aplicación de productos de binomios con término común. Aquí hay otro tipo de ejercicio que es rellenar con el término que falta. Entonces, aquí lleva de todo. Miren aquí, hay un cuadrado de binomio. ¿Se acuerdan de la fórmula de cuadrado de binomio? La aplican. Cuadrado de binomio, aplican. ¿Qué es lo que falta ahí? Aquí es producto de binomios con un término en común. Cubo de binomio, suma por diferencia. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo acá? En su cuaderno, porque esto ya tiene que estar quedando en el cuaderno, porque lo van a utilizar hasta que vean matemáticas, hasta que entren en la U y tengan la matemática más básica, se utiliza esto. La idea es que se hagan un formulario, ¿sí? En un cuaderno en el que vayan a ocupar en una orillita hacia abajo. Van colocando las fórmulas. O si quieren la hacen en una hoja aparte. Que estén todas las fórmulas, las 4. Con el nombre y con la fórmula, y si quieren con un ejemplo de cómo se hacía. Entonces ustedes pueden, mira aquí, no se acuerda, buscan en su formulario a cuál corresponde y cuál era su fórmula y la aplica. ¿Ya? Tarea. Los voy a mandar a la página 80 y 81 del texto guía. En la página 80 van a hacer el ejercicio 4.
Se van a encontrar con esto, puros cálculos de área. ¿Ya? Calculen el área de esas 6 figuras con la fórmula que corresponda. Y luego en la página 81, nuevamente cálculo de área, escribe una expresión para determinar el área de todo el terreno. Entonces, para sacar el área de todo el terreno, tienen que fijarse cuáles son los datos. Mira, ese lado del terreno mide X. Ese lado del terreno mide X. Este mide 18, por lo tanto ese también mide 18. Si este mide X, ese mide X y ese mide X. Por lo tanto, tengo que ese lado mide X más 18 y este lado mide X más 9. ¿Sí? Tengo un rectángulo, vamos a decirlo de manera genérica, con lado X más 18 y X más 9. Esa área tienen que calcular. Fíjense acá, hay otro. Este vamos a tener que hacerlo en dos partes, porque aquí tengo un rectángulo y aquí tengo otro rectángulo. Cuando yo quiero saber el área de estas dos partes, es simplemente sumar el área que me dio aquí más el área que me dio acá. Este terreno tiene una superficie de x más 2 por x menos 4. Este terreno tiene un área de x menos 5 por x más 3. Aplican el producto notable que corresponde y luego suman las dos áreas. Si hay términos semejantes, se reduce. Y el ejercicio 6, que es encontrar el error. ¿Ya? Esto es un ejercicio de metacognición que es muy bueno para saber si en realidad aprendí. Por eso lo dejé. Solamente esos 3 detalles. ¿Ya? Terminamos así este contenido nuevo, haciendo un resumen de los 4 productos notables más utilizados. Teníamos la definición, los dos primeros, luego anexamos los que vimos hoy día, con unos ejemplos. ¿Ya? Para la clase online, necesito que venga todo esto hecho, que hayan hecho los ejercicios de este PPT y que hayan por lo menos intentado hacerlos del libro, porque eso es lo que vamos a hacer en clase. ¿Ya? No quiero retrasarme más. Así que por favor, a intentarlo. Aunque se equivoquen, no importa. Prefiero eso a que hagan nada. Así que nos vemos con la tarea hecha. Chao, chao.